amigos, saludos como siempre. Hoy vamos a terminar la radio que habíamos empezado en el vídeo anterior y como siempre había dicho que empezábamos por lo más fácil, ¿no? Por lo más fácil. Pero antes de continuar, les voy a dar un pequeño consejo que me daban a mí cuando en mi época que yo trabajaba, que no estaba jubilado. Entonces, cuando estemos trabajando con este tipo de aparatos, emisoras, pueden ser receptores de radio, pueden ser televisores, pueden ser radares si están trabajando en electrónica naval, todo eso, lo primero es, vamos a quitarnos los complementos que solemos llevar. El reloj, las cadenas y los anillos. Eso es una cosa que tenemos que quitar para trabajar con altas tensiones y evitar que podamos tener un accidente inoportuno. Bueno, vamos a sacar aquí un primer plano. Esta es la radio. Y esta es la parte de abajo. Vale, se las enseño así en primer plano. Este es el altavoz, un hermoso altavoz de la época. Y es una de las primeras cosas que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero como yo dije anteriormente, vamos a empezar por lo fácil. Lo primero que hice fue comprobar este cable de alimentación. Este hilo, este conductor no es de la época, es un conductor moderno, es un hilo eléctrico moderno, ¿no? Como se puede ver aquí. ¿Qué quiere decir? Que lo han sustituido, lógicamente, es obvio. ¿Qué fue lo primero que fui a ver? Pues la soldadura. Esta soldadura, porque como la radio no funcionaba, pues fuimos aquí al potenciómetro. Aquí ve que lo han puesto negro y rojo, pero no lo han puesto porque sea corriente continua. Esto es corriente alterna de 220. Entonces este cable no es el cable original que tenía la radio. Y efectivamente, esta pata del potenciómetro de 220 aquí estaba desconectada. Estaba más que desconectada, era una soldadura que yo la llamo soldaduras frías o soldaduras en falso. Una vez conseguido eso, probé el aparato y efectivamente funcionaba. Funcionaba, me refiero, encendía con mucho ruido. Una de las averías que tenía, si recuerdan, era este bombillo del dial. Esto es una joya, ¿no? Esto es de fabricación inglesa y el bombillo igual, a 220. Así que va directamente conectado con el potenciómetro, ¿no? Una vez que enciende el potenciómetro, aquí hay una distribución de tensiones y se enciende el bombillo, 220. Lo tengo guardado porque no he conseguido el bombillo de bayoneta, del casquillo de bayoneta, no lo he conseguido. Entonces he guardado toda la unidad y he sustituido, vamos a ver si haciendo un primer plano lo vemos, he sustituido otro casquillo de un aparato viejo, antiguo, con su bombillo de 220. Bueno, pues hasta aquí todo bien. ¿Qué fue lo que me encontré visualmente? Porque lo interesante es ir a lo fácil. Vamos a dejar los equipos de medida, dejamos los equipos de medidas ahí y vamos a ver qué hay a la vista, ¿no? Y a la vista estaba este condensador. Este condensador que ustedes lo están viendo aquí. Este pobre condensador, si lo podemos llamar así, el pobre, está reventado total, ¿no? A ver si hacemos un primer plano aquí a la luz. Está totalmente reventado, como decimos aquí.
Bueno, pues este condensador tuve que llegar a la conclusión, porque no tengo diagrama, no tengo esquema, no tengo diagrama de este aparato, que era un supresor de ruido. Y efectivamente, va de una de las patas del potenciómetro, de aquí donde alimenta 220, a tierra. Entonces, busqué en las chatarras, en mi chatarra, que tengo aquí, aparatos viejos y etcétera, y encontré un supresor que se lo voy a mostrar. Aquí lo tiene, vamos a sacar un primer plano para que lo vean. Es totalmente distinto. También trabaja entre 400, 500 voltios y 1,8 pico microfaradios. 1,8 microfaradios. Bueno, y quedó funcionando perfectamente. Respecto al altavoz, mírenlo aquí, el flamante altavoz con tantos años está muy bien. Pero yo quería que ustedes vieran una prueba que les quiero hacer. Respecto a la impedancia del altavoz, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a ver si sacamos un primer plano del aparato y de aquí. No sé si oyen el ruido, pero aquí tenemos una impedancia de 2.21 ohmios. Vale. Esto se los digo porque es importante revisar siempre los altavoces. Ok. Bueno, ¿qué más puedo decir de los altavoces? De los altavoces podemos decir que hay muchas clases de altavoces, pero yo voy a nombrar solamente tres clases. Los dinámicos o de bobina móvil, los electrostáticos y los piezoeléctricos. En este caso estamos hablando de este, que es un altavoz dinámico. ¿Qué más? Vamos a ver. Estos altavoces, que son los que triunfaron en este tipo de receptores de radio, son de 1920, 1924. Cuando se logró hacer funcionar se logró hacer funcionar un tipo de altavoz de esto, por esos años, ¿no? En realidad se vinieron a implantar en el año 2009. A partir del año 2009 fue cuando estos altavoces se implantaron en el mercado y en los receptores, etc. Tenemos que decir de ellos que a mayor imán, tenemos menor cantidad de energía eléctrica necesaria para producir un igual volumen. Eso que quede claro, es una definición. Ahora mismo pues tenemos ya el altavoz chequeado, y potenciómetro y condensador supresor de ruido. Pues lo que les decía, mis amigos, el altavoz. ¿Qué pasa si hablamos del altavoz? Si hablamos del altavoz tenemos que hablar del transformador del altavoz. Sí. Estos altavoces llevan un transformador. ¿Qué es lo que hace este transformador? Este transformador permite regular la potencia mediante la selección de la impedancia de entrada, de entrada del primario y del transformador. Por eso quise ver las impedancias y cómo estaba el altavoz. A mayor impedancia en el transformador, menor potencia recibe el altavoz. Ojo, mayor impedancia, menos potencia.
A menor impedancia, es decir, de impedancia más baja, el altavoz recibe una mayor potencia. Eso es importante que se sepa. Yo estoy hablando, el que lo sepa, pues ya lo sabe, como digo siempre, y y es un recordatorio. Y el que no lo sabe, pues ya sabe algo. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora, como decía, hablando un poquito más del transformador, ¿no? Del transformador del altavoz, ¿no? El transformador de audio, de salida, como lo quieran llamar, ¿no? Ese tipo de transformadores suelen tener una impedancia de entrada entre 5.500, 3.000 ohmios y una salida a 4 ohmios. Entonces, por eso es un transformador de audio. Se utiliza expresamente para adaptar, como dije antes, la locura de ohmios que sale de la válvula, adaptarla a los 4 ohmios que pueda tener el altavoz, ¿no? Otro de los asuntos es ¿qué hacemos con tantas válvulas aquí? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues lo que vamos a hacer con ellas, lo primero es ver si los filamentos tienen tensión. Eso es fácil. Pero debemos, casi como rutina, con el comprobador de lámparas, ver el desgaste que estas lámparas tienen. Yo ahora no quiero sacar el probador de lámparas y ponerlo aquí porque es un aparato bastante grande. Esto es pequeño y no las cabe, pero tengan ustedes en cuenta que yo he probado todas las lámparas, ¿no? Todas. Y las he identificado. Yo tengo aquí hecho un esquema. Vamos a ver si encuentro donde hice el esquema de las lámparas. Vamos a ver si lo encuentro y lo encontré, ¿no? Porque yo soy un desastre, tiro papeles, tiro todas anotaciones. Lo primero que hay que hacer es hacerse un esquema así. Estos son los botes, y esto en violeta son las válvulas. Si nosotros somos capaces de identificar la válvula, si no se ha borrado la letra, ¿no? Si no se ha borrado la identificación, ¿qué hacemos con esto? Muy fácil. Mirando las características de las válvulas. Vamos a ver. En estos libritos, el que quiera utilizar internet puede utilizar internet, pero este libro, vamos a hacer un primer plano. Aquí buscamos las características de las válvulas, ¿no? Este libro es una maravilla, es una edición argentina de hace, pues no sé, un montón de años. De 1948 es el libro edición argentina, es una joya. O más recientemente podemos utilizar también válvulas, un libro de características de válvulas, ¿no? Que aquí vamos a encontrar todos los detalles. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque con la identificación de las válvulas, si no tenemos esquema o diagrama, como le quieran llamar, vamos a identificar los pasos de este receptor. Yo qué sé, encontramos una válvula que se llama el nombre que tenga y que se encuentra aquí, la otra se encuentra aquí. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos los pasos. Primer paso sería una mezcladora conversora, pues que está aquí. Oye, pues ya sabemos que ese paso es un conversor. La otra válvula se llama fulanita de tal. Vamos a llamarlo así, ¿no? Se llama lo que sea. ¿Y dónde está situada en la radio? Pues por aquí o por donde sea. Pues ya sabemos que si esa válvula, su característica es que es un paso amplificador,
de frecuencia intermedia, pues ya sabemos dónde están los botes de frecuencia intermedia. Tercer paso, el paso detector. Miramos, oye, esta válvula es una válvula detectora o se utiliza para eso. Bueno, pues sabemos que en este paso se está produciendo el detector de amplitud AM. El cuarto paso, podríamos seguir hablando, el previo de baja frecuencia, que es el audio, pues que está situado aquí, lo buscamos por debajo, por arriba del circuito y damos. Todo esto lo digo, soy un poquito reiterativo, si no tenemos un esquema, no tenemos nada, pues nos tenemos que ayudar de las características de las válvulas para saber más o menos cómo está configurado esto. Y un quinto paso podría ser el paso de potencia de audio, lo podemos localizar. Y después el último paso pues sería el paso de alimentación, que es fundamental. Aquí tengo esto, vamos a sacar un primer plano. Ven ustedes, yo he anotado UCH42 o la SH81, primer paso, conversora. UF41, miramos características, pues sería el segundo paso, el tercer paso y así sucesivamente. Antes de conectar el aparato y que ustedes vean que funciona, quiero hablarles de un componente electrónico que quizás lo sea conocido o no sea conocido, pero que está ahí, en este tipo de radio. Es un componente electrónico que se usó a partir de los 60, 70, incluso en los 80. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de los condensadores electrolíticos. Pero ustedes me dirán, oye, todos conocemos el condensador electrolítico. Y yo les voy a decir, hay un tipo de condensador electrolítico que no tiene polaridad. No tiene polaridad. Es un condensador bipolar que se usaba mucho en estos tipos de receptores y otros aparatos electrónicos de la época. Creo, si no estoy equivocado, me pueden corregir, que hasta los años 80 existió, se trabajó. Hoy en día yo he conseguido algunos transistores electrolíticos sin polaridad en los chinos. En los chinos. Los he comprado, ¿no? Bueno, si no podemos comprarlos, porque son condensadores electrolíticos, estos sin polaridad, son muy raros y pocos conocidos, este condensador es poco conocido, nosotros podemos solucionar algo, podemos hacer esto. Miren ustedes aquí este esquema. Cogemos dos electrolíticos, bueno, vamos a fabricar un no polarizado o un bipolar, ¿no? Los colocamos en serie, pero tenemos que tener en cuenta que al unir los dos condensadores, el positivo tiene que ir con positivo, ¿lo ven ahí? Y el negativo con negativo. Y las salidas, pues ya las ven ahí ustedes. Esto es fundamental, ¿eh? Tiene que ser así. Después los cálculos de capacidad los tienen que hacer ustedes con la formulita de siempre. Mis amigos, con estos condensadores electrolíticos no polarizados, hay que tener en cuenta una cosa al fabricarlo, que es el voltaje es de pico a pico. Acuérdense, voltaje es siempre de pico a pico, para que no estropeen el tema este. Otra cosa que pueden ver, pues si ustedes quieren, que es importante, es la temperatura. Aquí se los tengo como recordatorio, vamos a hacer la temperatura puede variar en un condensador electrolítico. Uno puede ser de 85 grados, otro de 105,
podemos sustituir el de 85 por 105, pero nunca podemos sustituir uno de 85 grados, ponerlo en sustitución de uno de 105, porque no es conveniente, no va a funcionar bien. Tenemos que ser detallistas. Después, podemos medir la ESR, que todos sabemos ya lo que es la resistencia técnica, es la resistencia interior del condensador. La podemos medir, pues, no sé, el que tenga la posibilidad de tener este aparatito, un DTU, pues con esto se mide la resistencia interna, ¿no? La resistencia interna del condensador. Pues nada, mis amigos, vamos a hacer la prueba del algodón, ¿no? Y encender este aparato. Vamos a ver dónde está. No, está el cable desconectado. Vamos a conectar el cable. Y aquí lo tenemos. Lo primero que hemos visto es la luz del dial. Esta es la antena, lógicamente, esto ya lo sabemos, los botes. Y ahora estamos esperando que el filamento caliente a la lámpara y haya flujo de electrones, porque si no esto no funciona. Bueno, vamos a ver para que ustedes vean el sonido. Una base legal, y así también esta base un poco que se relaciona con la convención de la ley del mar, de las Naciones Unidas, de la ley del mar. Suficiente ante ese tipo de problemas, digo, en esta parte del mundo, en concreto en España. Claro. Vean ustedes. Bueno, lo primero quería hacer una condición. O sea, nosotros vamos a poner esto aquí. La empresa tenemos un área legal, pero no nos dedicamos en exclusiva a la parte legal. De hecho, lo que sobre todo tenemos... No existe ruido, es muy poquito ruido, y el poco ruido que es debido a que no tenemos antena. Respecto a la pregunta, evidentemente pues es algo que está ahí. Miren la limpieza. La pregunta tal vez incluso la cambiaría, ¿no? Tenemos una regulación lo suficientemente eficaz para resolver los problemas. ¿Son los recursos en alta mar? ¿Qué tipo de recursos son? ¿Energéticos? ¿Pesqueros también? Sí, bueno, realmente es un compendio de todo, ¿no? Digamos lo que hablaba, ¿no? Del comercio marítimo, se habla de las reservas de petróleo. Bueno, a pesar de que el receptor, la radio, está fuera de su habitáculo, de su cajón, el sonido es muy bueno. Ustedes lo pueden apreciar. Este cable está suelto porque esto va a una antena interior del cajón que es de cobre, y estos dos cables van conectados ahí como antena interior. Pues mis amigos, ya ven ustedes que una reparación de esta, que el receptor estaba mudo, no teníamos diagrama ni circuito, hemos ido a lo más sencillo, a lo más práctico, paso a paso, y hemos logrado que esta radio vuelva a la vida, que era lo importante. Que ahora queremos perfeccionarla, muy bien, revisemos todas las resistencias, revisemos todo, pero lo que el cliente, vamos a entrecomillar, lo que el cliente quería era que la radio funcionara. Después ya le podemos proponer, oye, ¿quieres que haga una restauración completa del mueble y de los otros componentes? Y ya te dirá que sí o que no. Yo te estoy hablando como reparador técnico, como si tuviera una pequeña empresa de eso, que ya no la tengo porque estoy jubilado. Pues mis amigos, espero que el vídeo haya gustado. Un fuerte abrazo para todos y los espero en el cajón de los comentarios. Un abrazo, mis amigos, hasta siempre.